Duque frío, moldeado por heridas que nunca cerraron. Una criada humilde, marcada por un apellido que carga culpas que no le pertenecen. Él solo quería usarla para ajustar cuentas con el pasado. Ella solo buscaba paz y dignidad. Pero lo que empezó como distancia se convirtió en cercanía, y lo que era solo cálculo empezó a sentirse como algo que el corazón no sabía cómo explicar. Ahora imagina ser una mujer sencilla, invisible para el mundo, sirviendo en silencio en una casa que nunca fue tuya. Y de pronto, un día, el hombre más poderoso de ese lugar comienza a mirarte de otra manera. No con ternura, sino con intenciones que no comprendes. Y entre el miedo de ser usada y el deseo de ser amada, tu corazón empieza a sentir lo que jamás debería. Después de 8 años en el exilio, don Juliano de Almenara y Mendoza regresó a España con el corazón envuelto en hielo y la memoria ardiendo en venganza. Hacía 8 años que no veía el cielo de Castilla, 8 años que había jurado no volver hasta tener los medios para restaurar el honor perdido. El ducado que había conocido en su juventud, aquel palacio de corredores amplios y jardines perfumados, había caído en el abandono. Su padre, el antiguo duque, murió arruinado y deshonrado, destruido por las maquinaciones de un hombre sin escrúpulos, don Esteban de los Ríos. Aquel apellido, grabado a fuego en la conciencia de Juliano, representaba traición, codicia y el dolor que había convertido su vida en un desierto emocional. Don Esteban había falsificado documentos ante la corte, atribuyendo deudas inexistentes a la familia Almenara y presentando falsos testimonios que destruyeron la reputación de su padre. El fraude financiero fue tan meticuloso, tan despiadado, que cuando la verdad intentó salir a la luz ya era demasiado tarde. El viejo duque murió en la vergüenza y Juliano tuvo que huir para no ser arrastrado al mismo abismo. Ahora, a sus 36 años, regresaba decidido a restaurar el nombre de su linaje, pero no solo con oro y tierras. Quería justicia. Quería que el apellido de los Ríos pagara cada lágrima, cada humillación, cada noche en que su padre murió poco a poco en la vergüenza. Y entre los nombres que aún resonaban como enemigos de Almenara, uno destacaba con particular amargura: don Ricardo de Santillana, antiguo aliado de los Ríos y viejo rival de su padre, un hombre que había prosperado con la caída de su familia. El carruaje atravesó las puertas de hierro forjado del palacio de Almenara bajo un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Los criados se alinearon en el patio central, sus rostros marcados por la incertidumbre. Hacía años que el ducado permanecía en manos de administradores, y la llegada del nuevo duque despertaba tanto expectativa como temor. Juliano descendió del carruaje con movimientos precisos, su figura alta y severa envuelta en un abrigo oscuro de paño fino. Su mirada, de un gris penetrante como el acero, recorrió cada rostro sin detenerse. No buscaba lealtad, buscaba obediencia, y por encima de todo, buscaba un nombre que pudiera usar como arma. Fue entonces cuando la vio. Entre los criados alineados, una joven de postura erguida pero mirada humilde sostenía un candelabro de plata con manos delicadas. Vestía el uniforme oscuro de las doncellas, pero había algo en ella que desafiaba la invisibilidad que se esperaba de su posición. Tal vez era la forma en que la luz de la tarde rozaba su cabello castaño recogido en un moño sencillo. Tal vez era la serenidad de su rostro, como si habitara un mundo interior que el palacio no podía tocar. Juliano sintió una punzada de curiosidad, nada más, o eso se dijo a sí mismo. El mayordomo, un hombre de edad avanzada llamado don Mateo, se adelantó con una reverencia profunda. Había servido a 3 generaciones de Almenara y sus ojos cansados habían visto tanto honor como ruina. Observaba en silencio,
con la sabiduría de quien sabe que la venganza nunca devuelve la paz. Su Excelencia, bienvenido a casa. Hemos preparado todo según sus instrucciones. Si gusta, puedo presentarle al personal de servicio. Juliano asintió con sequedad. Mientras don Mateo enumeraba nombres y funciones, el duque apenas escuchaba. Su atención había regresado, sin quererlo, a la joven del candelabro. Cuando el mayordomo pronunció su nombre, el mundo pareció detenerse. Gloria de los Ríos, doncella personal de las habitaciones del ala este. De los Ríos. El apellido cayó sobre Juliano como un hierro candente. Sintió que la sangre le hervía bajo la piel, pero su rostro permaneció impasible. Aquella joven, con su aire inocente y su mirada clara, llevaba el nombre del hombre que había destruido a su familia. Durante los años de abandono, el palacio había pasado a manos de administradores que jamás conocieron al viejo duque ni las enemistades del linaje. Necesitaban personal urgente y aceptaban a quien se presentara con referencias honestas. Así fue como una joven plebeya llamada Gloria de los Ríos fue contratada, sin que nadie reparara en el peso de su apellido. Pero Juliano sí lo comprendía. No podía ser casualidad. El destino, pensó con amarga ironía, le había colocado el instrumento perfecto de su venganza directamente en sus manos. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos de madera y las velas proyectaban sombras danzantes en los muros de piedra, Juliano caminó por los corredores del palacio con pasos lentos y deliberados. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propias botas sobre el suelo de mármol. Se detuvo frente a la biblioteca, donde las estanterías de roble guardaban siglos de historia familiar. Tomó una copa de vino tinto y se hundió en el sillón de cuero gastado que había pertenecido a su padre. Recordó las últimas palabras del anciano duque, pronunciadas en un lecho de muerte rodeado de deudas y desesperanza. Juliano, hijo mío, no dejes que el nombre de Almenara muera en la vergüenza. Haz que los ríos paguen por lo que nos hicieron. Las cartas falsificadas, el testimonio comprado, todo fue obra de don Esteban. Prométeme que no lo olvidarás. Aquellas palabras habían sido su brújula durante 8 años de exilio, y ahora la hija de su enemigo servía en su propia casa. Juliano cerró los ojos y sonrió con frialdad. No sabía aún cómo, pero usaría a Gloria de los Ríos para herir a todo lo que quedara de aquel apellido maldito. La convertiría en su arma, la humillaría, la haría sentir el peso del deshonor que su padre había sembrado. Pero lo que Juliano no sabía, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y la noche avanzaba sobre Castilla, era que Gloria de los Ríos no tenía nada que ver con don Esteban. No sabía que ella era hija de una mujer humilde que había sido seducida y abandonada por aquel hombre cruel, y que había heredado únicamente el apellido que la marcaba como paria en una sociedad despiadada. Gloria había crecido en la pobreza. De niña, dormía al calor de un candil, escuchando a su madre recitar versos de un viejo libro que guardaba envuelto en tela. Aquel fue su único tesoro cuando la pobreza la obligó a huir tras la muerte de su madre. Llegó al palacio de Almenara 3 meses antes del regreso del duque, huyendo del hambre y la soledad, buscando solo un refugio donde pudiera trabajar en paz y guardar en secreto los sueños que aún le quedaban. Su madre le había enseñado a leer, diciéndole que las letras eran el único tesoro que nadie podría arrebatarle. Y con esa única herencia, Gloria caminaba por el mundo con dignidad silenciosa. Y mientras Juliano bebía su vino en la oscuridad, maquinando venganza, Gloria de los Ríos dormía en la pequeña habitación del ático, con las manos ásperas de tanto fregar suelos y el corazón intacto de una mujer que aún creía que el mundo podía ser bueno. Los días siguientes transcurrieron en una danza silenciosa de miradas y tensión no pronunciada. Pasaron 3 semanas desde la llegada del duque,
y el palacio comenzó a despertar de su letargo. Juliano observaba a Gloria con la meticulosidad de un estratega. Estudiaba sus movimientos cuando atravesaba el salón con una bandeja de plata. Notaba la forma en que bajaba los ojos cuando él entraba en una habitación. Escuchaba el susurro de su voz cuando hablaba con las otras criadas. Y con cada observación, su plan se consolidaba. Pero también, sin que él lo admitiera, algo más comenzaba a crecer en el silencio de aquellas noches interminables. Una tarde, mientras Gloria arreglaba los tapices del gran salón, Juliano entró sin previo aviso. Ella se sobresaltó y dejó caer uno de los almohadones bordados. Se apresuró a recogerlo, con el rostro encendido de vergüenza. «Disculpe, Su Excelencia, no esperaba...» «No importa», interrumpió Juliano con voz grave y controlada. «Dime, Gloria de los Ríos, ¿hace cuánto tiempo sirves en este palacio?» Ella alzó la mirada, sorprendida de que el duque conociera su nombre completo. «3 meses, Su Excelencia. Llegué poco antes de su regreso. ¿Y tu familia? ¿Dónde están?» El rostro de Gloria se ensombreció apenas, pero su voz permaneció firme. «Mi madre falleció hace 2 años. Señor, no tengo más familia». Juliano sintió una punzada extraña en el pecho, algo que se parecía peligrosamente a la compasión, pero la sofocó de inmediato. No podía permitirse debilidad, no cuando el apellido de los Ríos estaba frente a él, vulnerable y sin protección. «Entiendo», dijo con frialdad. «Entonces, este palacio es tu único refugio». «Sí, Su Excelencia, y estoy muy agradecida por ello». Juliano asintió lentamente, dando un paso hacia ella. Gloria retrocedió de manera instintiva, pero no por miedo. Era el respeto que la distancia social imponía. Sin embargo, el duque vio en aquel gesto algo más. Vio fragilidad, vio soledad, vio el reflejo de todo lo que él mismo había sentido durante años. «Quiero que a partir de mañana te encargues personalmente de mi biblioteca», ordenó. «Los libros necesitan ser catalogados y las estanterías limpiadas. Es un trabajo delicado. ¿Crees poder hacerlo?» Gloria parpadeó confundida por la súbita distinción. «Por supuesto, Su Excelencia, será un honor». Juliano le sostuvo la mirada un instante más de lo necesario. Luego se dio la vuelta y abandonó el salón sin decir nada más. Pero mientras caminaba por los corredores de piedra, sintió que algo había cambiado. Su plan estaba en marcha, y Gloria de los Ríos, sin saberlo, acababa de entrar en la trampa que él había tendido con paciencia y frialdad. Porque Juliano de Almenara no creía en el amor, no creía en la redención, solo creía en la justicia que él mismo iba a impartir. Y si para ello tenía que usar a una criada inocente, lo haría sin remordimientos. O al menos eso era lo que se repetía a sí mismo cada noche, mientras el rostro sereno de Gloria de los Ríos comenzaba a aparecer en sus pensamientos con una insistencia que no lograba explicar. No imaginaba que el rostro de su enemiga sería el de un ángel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina que Gloria jamás había imaginado. Pasaron 6 semanas desde que comenzó a trabajar en la biblioteca, y cada mañana, antes de que el sol iluminara las montañas de Castilla, ella subía con sus manos cuidadosas y su corazón lleno de preguntas que no se atrevía a formular. La estancia era majestuosa, estanterías de roble oscuro que alcanzaban el techo, ventanales con vidrios emplomados que filtraban la luz en tonos dorados y un aroma permanente a cuero antiguo y cera de abeja. Allí, entre volúmenes de historia, poesía y filosofía, Gloria encontró un refugio inesperado, pero también encontró algo más perturbador, la presencia constante de don Juliano de Almenara. El duque llegaba cada tarde, siempre a la misma hora, con pasos firmes que resonaban en el corredor de piedra. Gloria aprendió a reconocer su proximidad por el sonido de sus botas, y cada vez su corazón se aceleraba de un modo que no lograba comprender.
Juliano se sentaba en el sillón junto a la chimenea, fingiendo leer, pero sus ojos grises la seguían con una intensidad que ella sentía como un roce invisible sobre la piel. Nunca hablaban más de lo necesario. Él preguntaba por el avance del trabajo. Ella respondía con voz suave y mirada baja. Sin embargo, en el silencio entre sus palabras, habitaba una tensión que ninguno de los dos nombraba. Durante los días siguientes, Juliano intentó convencerse de que su interés por Gloria no era más que curiosidad estratégica, pero cuanto más la observaba, más difícil le resultaba distinguir la táctica de la fascinación. Empezó a irritarse consigo mismo, evitando verla durante días, solo para descubrir que su ausencia le resultaba insoportable. Don Mateo notó que el duque pasaba los días en silencio, con una mirada sombría que le recordaba al viejo Almenara. Había visto antes ese peso en los ojos de un hombre que vive para vengarse. El viejo mayordomo observaba aquella danza silenciosa con preocupación creciente. Una tarde, mientras servía té en el despacho del duque, se atrevió a hablar. Su excelencia, si me permite la osadía, su padre también creyó que la venganza le devolvería la paz, y murió sin encontrarla. Juliano levantó la mirada con frialdad. Mi padre murió por la traición de los ríos, don Mateo, no por buscar justicia. Tal vez, señor, respondió el mayordomo con prudencia, pero he visto suficientes venganzas en mi vida para saber que rara vez traen lo que prometen. El duque no respondió, pero las palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia que se negaba a escuchar. Una tarde, mientras Gloria ordenaba una colección de libros de poesía medieval, uno de los volúmenes cayó al suelo con un golpe seco. Ella se apresuró a recogerlo, pero Juliano llegó primero. Sus manos se rozaron sobre la cubierta de cuero gastado, y Gloria retiró la suya como si hubiera tocado fuego. El duque, sin embargo, no apartó la mirada. ¿Sabes leer, Gloria? La pregunta la tomó por sorpresa. Alzó los ojos hacia él y por primera vez sus miradas se encontraron sin la barrera del protocolo. Sí, su excelencia. Mi madre me enseñó antes de morir. Decía que las letras eran el único tesoro que nadie podría arrebatarme. Juliano sintió de nuevo aquella punzada extraña en el pecho, como si algo dentro de él intentara despertar contra su voluntad. Extendió el libro hacia ella. Entonces, léeme algo. Quiero escuchar tu voz. Gloria titubeó. Aquel pedido sobrepasaba los límites de su posición, pero la mirada del duque no admitía negativa. Con manos temblorosas, abrió el libro en una página al azar y comenzó a leer un poema de amor cortés, escrito siglos atrás por un trovador anónimo. Su voz, suave y melodiosa, llenó la biblioteca como una caricia sonora. Juliano cerró los ojos y se dejó llevar por las palabras que hablaban de pasión prohibida, de amores imposibles entre damas y caballeros separados por el destino. Cuando Gloria terminó, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier elogio. El duque abrió los ojos lentamente y ella vio en ellos algo que la aterrorizó. Deseo, pero no solo deseo físico, sino algo más profundo y peligroso. Una necesidad que él mismo parecía combatir con cada fibra de su ser. «Tienes una voz hermosa», dijo Juliano con voz ronca. «Volverás a leerme mañana». No era una petición, era una orden. Gloria asintió en silencio y salió de la biblioteca con el corazón desbocado, sin entender por qué las palabras del duque la habían hecho temblar de un modo que nunca antes había experimentado. Esa voz sería su condena. Pero Juliano sí entendía, y eso lo enfurecía. Su plan había sido claro desde el principio: acercarse a Gloria, ganar su confianza, usarla para humillar públicamente el apellido de los Ríos. Pensaba presentarla en sociedad como su protegida, permitir que las habladurías crecieran y luego revelar su verdadero origen ante la nobleza, manchando así el nombre de su enemigo para siempre. Era un plan frío, calculado, perfecto.
Pero cada día que pasaba junto a ella, cada conversación susurrada entre libros antiguos, cada mirada furtiva que compartían, erosionaba su determinación como el agua erosiona la piedra. Gloria era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No buscaba su favor, no coqueteaba, no fingía, era genuina en su humildad, inteligente en su silencio, y había en ella una dignidad natural que ningún uniforme de criada podía ocultar. Y eso, precisamente eso, lo desarmaba de un modo que Juliano no estaba dispuesto a admitir. Juliano pospuso durante semanas la ejecución de su plan. No sabía por qué. Cada vez que intentaba avanzar, algo en su interior lo detenía. Era como si la venganza, que durante años había sido su única razón de vivir, se desmoronara frente a la simple presencia de esa mujer. Gloria se había convertido, sin quererlo, en la grieta por donde entraba la luz. El otoño cubrió los jardines de Almenara con una alfombra dorada. Las semanas avanzaron en aquella danza peligrosa. Juliano comenzó a buscar excusas para estar cerca de Gloria. Le pedía que le llevara té a horas inusuales. La convocaba a la biblioteca con pretextos cada vez más endebles. Una noche, bajo la luz tenue de los candelabros, le preguntó por su infancia, y Gloria le habló de su madre, una mujer noble que había sido abandonada tras un breve y desastroso romance con un hombre que jamás reconoció a su hija. «Mi madre nunca me dijo su nombre», confesó Gloria con tristeza. «Solo me dejó su apellido, de los Ríos, y con él una carga que no comprendo, porque desde que lo llevo, las puertas se cierran y las miradas se apartan». Juliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era posible que Gloria no supiera quién había sido su padre? ¿Que no conociera la historia de don Esteban de los Ríos? ¿El hombre que había destruido a su familia? La inocencia en su voz era tan auténtica que resultaba imposible fingirla. Y en ese momento, Juliano comprendió algo terrible. Había estado planeando vengarse de una mujer que no tenía culpa alguna, que era, en realidad, otra víctima del mismo hombre que había arruinado su vida, pero el orgullo es una prisión de hierro, y Juliano llevaba demasiados años encerrado en él como para liberarse de golpe. Se dijo a sí mismo que no importaba, que el apellido era suficiente, que la justicia no distinguía entre culpables e inocentes, y siguió adelante con su plan, aunque ahora cada paso le dolía como si caminara sobre vidrios rotos. La oportunidad llegó con la invitación al gran baile de la Condesa de Valdemoro, un evento social de la más alta importancia. Todas las familias nobles de Castilla estarían presentes, incluida la temida Marquesa de Monterrey, conocida como la guardiana de la moral castellana. Una mujer cuya lengua afilada había destruido más reputaciones que cualquier escándalo. Juliano sabía que ella sería testigo perfecta de su venganza. Decidió que ese sería el escenario perfecto para ejecutar su plan. Mandó llamar a Gloria a su despacho una tarde cuando las hojas doradas caían sobre los jardines como lágrimas del cielo. «Gloria, necesito que me acompañes al baile de la condesa». Ella lo miró sin comprender, con los ojos muy abiertos. «¿Yo, su excelencia? Pero soy una criada. No puedo asistir a un evento de la nobleza. Irás como mi invitada», insistió Juliano con voz firme. «Te proporcionaré un vestido adecuado. Solo necesito que confíes en mí». Gloria sintió que el mundo se detenía. Había en los ojos del duque algo que no lograba descifrar. ¿Bondad? ¿Interés genuino? ¿O acaso algo más oscuro que ella, en su ingenuidad, no podía ver? Quiso preguntar por qué, quiso negarse, pero cuando Juliano le extendió la mano en un gesto que parecía casi una súplica, ella supo que ya no podía retroceder. «Confío en usted, su excelencia», susurró con voz temblorosa, y en ese momento, sin saberlo, Gloria de los Ríos firmó su propio destino. El arma de su venganza acababa de mirarlo a los ojos sin saberlo.
porque Juliano de Almenara había decidido usarla en su guerra personal. Pero lo que él aún no sabía era que el corazón no obedece planes, ni escucha razones, ni perdona traiciones. La noche del baile se acercaba como una tormenta inevitable, y con ella llegaría la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche la venganza vestiría de gala. La noche del baile llegó envuelta en un manto de estrellas y presagios. El palacio de la condesa de Valdemoro resplandecía con miles de velas, y los carruajes de las familias más ilustres de Castilla formaban una procesión interminable frente a las puertas de hierro forjado. Dentro, los salones desbordaban de sedas, brocados y joyas que capturaban la luz como fragmentos de sueños. La orquesta tocaba un vals suave mientras los nobles conversaban en círculos cerrados, midiendo con cada palabra el peso de su linaje y su poder. Entre los invitados, la marquesa de Monterrey ocupaba su posición habitual, el centro exacto del salón principal, rodeada de damas que pendían de cada una de sus palabras. Vestida de negro riguroso, con un collar de diamantes que brillaba como hielo, la marquesa era conocida por su capacidad de destruir reputaciones con una sola frase. Esa noche, sus ojos de águila recorrían el salón con la satisfacción de quien sabe que nada escapa a su escrutinio. Cuando don Juliano de Almenara y Mendoza entró al salón principal, todas las miradas se volvieron hacia él. El duque vestía un traje negro de corte impecable, con chaleco de seda gris y una cadena de oro que había pertenecido a su padre. Pero no fue su presencia lo que detuvo las conversaciones. Fue la mujer que caminaba a su lado, con la mano posada levemente sobre su brazo. Gloria de los Ríos parecía haber salido de un cuento antiguo. El vestido que Juliano había mandado confeccionar para ella era de un verde esmeralda profundo, con bordados de hilo dorado que imitaban hojas y enredaderas. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros desnudos, y en su cuello brillaba un collar de perlas que había pertenecido a la difunta madre del duque. Pero más allá de la belleza del atuendo, era la luz en sus ojos lo que capturaba la atención, una mezcla de asombro, miedo y esperanza que la hacía parecer vulnerable y valiente al mismo tiempo. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Quién era aquella joven? ¿De qué familia provenía? ¿Por qué el duque de Almenara, uno de los solteros más codiciados de la nobleza, la había traído como su acompañante? La marquesa de Monterrey entrecerró los ojos, estudiando a la recién llegada con la precisión de un cazador. Había algo en aquella muchacha que le resultaba familiar, aunque no lograba identificar qué. Juliano sintió la mirada de todos sobre ellos y sonrió con satisfacción fría. Su plan estaba funcionando a la perfección. Solo faltaba el golpe final. Pero cuando miró a Gloria, vio en su rostro una expresión de asombro tan puro, tan genuino, que algo dentro de él vaciló. Gloria, ajena a las intenciones ocultas del duque, se sentía como si caminara sobre nubes. Nunca había estado en un lugar tan magnífico. Nunca había imaginado que alguien como ella pudiera ser parte de aquel mundo de esplendor y refinamiento. Cuando Juliano la condujo al centro del salón y le pidió el primer baile, ella sintió que el corazón se le saldría del pecho. «No sé bailar muy bien, Su Excelencia», susurró con nerviosismo mientras él colocaba una mano en su cintura. «Solo sígueme», respondió Juliano con voz suave. «Yo te guiaré». Y así lo hizo. Mientras la orquesta tocaba y las parejas giraban por el salón, Juliano guió a Gloria con una firmeza que contrastaba con la ternura de su tacto. Ella se dejó llevar, y por unos minutos olvidó que era una criada, olvidó su apellido maldito, olvidó todo excepto la sensación de estar en los brazos del hombre que había ocupado cada uno de sus pensamientos durante semanas. Y Juliano, mientras la miraba danzar bajo la luz de los candelabros, sintió que algo dentro de él se quebraba, porque en ese momento comprendió una verdad terrible. Ya no estaba fingiendo.
La música llenaba el salón como un río de emociones contenidas. Gloria sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol atravesando las nubes de odio que Juliano había cultivado durante años. Por primera vez desde su regreso, sintió algo que se parecía peligrosamente a la paz. Pero el destino no perdona a quienes juegan con fuego. Cuando la música terminó y los aplausos llenaron el salón, una voz estridente cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué atrevimiento, duque de Almenara! ¿Traer a una criada a un baile de la nobleza? El silencio cayó como una losa. Todos los ojos se volvieron hacia la marquesa de Monterrey, quien avanzaba hacia ellos con el abanico cerrado en su mano como si fuera un arma. Su rostro reflejaba una mezcla de indignación y satisfacción maliciosa. «Oh, sí, la conozco», continuó la marquesa con veneno en cada palabra. «Gloria de los Ríos, la doncella del palacio de Almenara. La vi hace apenas 2 meses cuando visité vuestro ducado, fregando suelos en el ala este. ¿O acaso pretende hacernos creer que es una dama de alcurnia?» Gloria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las risas sofocadas, las miradas de desdén, los susurros que se multiplicaban a su alrededor, todo se convirtió en un torbellino de humillación. El vestido verde que momentos antes la había hecho sentir hermosa, ahora pesaba como una mentira sobre su piel. Intentó soltarse del brazo de Juliano, pero él la retuvo con firmeza, y entonces hizo algo que ni él mismo había planeado. Algo que cambió el curso de aquella noche y de sus propias vidas. «Tiene razón, marquesa», dijo Juliano con voz clara y desafiante, proyectándola por todo el salón. «Gloria de los Ríos no es una dama de la nobleza, pero tiene más dignidad en su dedo meñique que la mitad de las personas presentes en este salón. Y si alguien tiene algo que objetar, puede dirigirse directamente a mí». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. La marquesa palideció de furia, su boca abriéndose y cerrándose sin encontrar palabras. Nunca, en toda su vida, había sido desafiada públicamente de esa manera, y Juliano, sin soltar la mano de Gloria, la condujo fuera del salón con la cabeza en alto, dejando atrás un mar de rostros atónitos y escandalizados. Afuera, bajo el cielo estrellado, Gloria se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante la humillación finalmente brotaron con una fuerza que la sacudió entera. Juliano la guió hasta el jardín, lejos de las miradas curiosas, y cuando ella se apartó de él con un gesto de dolor, sintió que algo en su pecho se desgarraba. «¿Por qué?», preguntó Gloria entre sollozos. «¿Por qué me trajiste aquí? Sabías lo que pasaría, sabías que me humillarían. ¿Acaso esto era parte de un plan para burlarte de mí?» Juliano quiso mentir, quiso decir que todo había sido un error, un malentendido. Pero la mirada de Gloria, llena de dolor y traición, le exigía la verdad. Y por primera vez en 8 años, Juliano de Almenara eligió la verdad sobre la venganza. «Sí», confesó con voz quebrada. «Al principio, sí. Quería usarte para vengarme del apellido de los Ríos. Tu padre, don Esteban de los Ríos, destruyó a mi familia, falsificó documentos, compró testimonios, arruinó a mi padre hasta matarlo. Y cuando supe que llevabas su nombre, pensé que podría hacerle pagar a través de ti». Gloria retrocedió como si la hubiera golpeado. La revelación cayó sobre ella como agua helada. «¿Don Esteban de los Ríos era mi padre?», susurró con horror. «No, no puede ser. No lo sabías», dijo Juliano, y en su voz había ahora arrepentimiento genuino. «Y yo me di cuenta demasiado tarde de que eras inocente, de que solo heredaste un apellido que no pediste. Pero para entonces ya…» No pudo terminar la frase, porque para entonces ya se había enamorado de ella. Y esa era una verdad que lo aterrorizaba más que cualquier enemigo. Gloria lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y en su mirada había algo más doloroso que el odio, decepción. «Me hiciste creer que importaba, que era más que una criada, que tal vez
Tal vez podría ser alguien para ti. Lo eres, dijo Juliano con desesperación, dando un paso hacia ella. Gloria, lo eres. Todo cambió. Yo cambié. No, susurró ella retrocediendo. No puedo creer nada de lo que digas. No después de esto. Y antes de que Juliano pudiera detenerla, Gloria corrió hacia la oscuridad del jardín, dejándolo solo bajo las estrellas, con el sabor amargo de su propia traición en la boca. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando desde las sombras. Don Ricardo de Santillana, enemigo de los Almenara y antiguo aliado de don Esteban, había escuchado cada palabra de la confesión del duque. Su rostro duro se torció en una sonrisa cruel mientras acariciaba la empuñadura de su espada. Finalmente, después de tantos años, tenía la oportunidad perfecta para destruir al último de los Almenara, y esta vez no solo arruinaría su nombre, le arrebataría lo único que parecía importarle, aquella mujer de ojos tristes que corría entre las sombras del jardín. La venganza, como un círculo vicioso, estaba lejos de terminar, y antes del amanecer, Juliano de Almenara tendría que elegir entre su orgullo y su corazón, entre el pasado que lo había definido y el futuro que acababa de perder. Porque cuando el amor verdadero aparece, ninguna venganza puede mantenerse en pie. Gloria regresó al palacio de Almenara esa misma noche, bajo una lluvia fría que parecía llorar con ella. Empacó sus pocas pertenencias en un baúl pequeño y dejó una carta breve sobre la cama. Me voy porque ya no puedo servir en una casa donde fui usada como instrumento de venganza. Gracias por todo, Su Excelencia. No firmó con su nombre, solo con sus lágrimas, pero cuando intentó cruzar las puertas del palacio al amanecer, Juliano la detuvo. Estaba empapado, como si hubiera pasado toda la noche bajo la tormenta. Sus ojos grises, siempre tan fríos y controlados, ahora ardían con una intensidad que Gloria jamás había visto. «No te vayas», susurró con voz rota. «Por favor, Gloria, no me perdones, pero no te vayas». Ella lo miró con el corazón partido en 1000 pedazos. «¿Por qué debería quedarme? Para que sigas jugando conmigo, para que tu venganza siga destruyéndome». «Porque te amo», confesó Juliano, y al pronunciar esas palabras, algo dentro de él se liberó. «No vine a destruirte, Gloria. Viniste a enseñarme lo que olvidé sentir, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la mañana. Gloria sintió que el mundo se detenía. Quiso creerle, quiso arrojarse en sus brazos y olvidar el dolor, pero la herida era demasiado reciente, demasiado profunda. «El amor no basta cuando se construye sobre mentiras», dijo con voz temblorosa. «Y tú me mentiste desde el primer día». Juliano cerró los ojos, aceptando el golpe de aquellas palabras. Pero entonces escucharon el sonido de cascos de caballos acercándose al galope. Un jinete apareció en el camino, cubierto por una capa oscura. Cuando se detuvo frente a ellos, ambos reconocieron el rostro. Era don Ricardo de Santillana, el noble que había prosperado con la caída de los Almenara, antiguo aliado de don Esteban de los Ríos. «¡Qué conmovedor!», dijo con sarcasmo. «El duque enamorado de una criada. Esto será el escándalo del año, Almenara. Y yo me encargaré personalmente de que todos lo sepan. La hija del hombre que arruinó a tu padre, convertida en tu amante. Los nobles no dejarán piedra sobre piedra de lo que queda de tu reputación». Juliano se interpuso entre Gloria y el jinete. «Aléjate de ella, Santillana. Esto no es asunto tuyo». «¿No?», rió el hombre con crueldad. «Tu padre arruinó al mío cuando denunció nuestro negocio con don Esteban, y ahora voy a arruinarte a ti, empezando por destruir a esta pobre muchacha que tuvo la mala suerte de cruzarse en tu camino». Antes de que Juliano pudiera reaccionar, don Ricardo desenvainó su espada. El duelo que siguió fue breve pero violento. Juliano, más ágil y desesperado,
logró desarmar a su oponente, pero en el forcejeo recibió un corte profundo en el costado. Cayó de rodillas, con la mano presionando la herida mientras la sangre manchaba su camisa blanca. Gloria gritó y corrió hacia él, olvidando todo excepto el miedo de perderlo. Don Ricardo, cobarde ante la derrota, huyó a caballo dejándolos solos. Ella sostuvo a Juliano entre sus brazos, con las lágrimas cayendo sobre el rostro pálido del duque. «No te atrevas a morir», susurró con fiereza. «No después de hacerme sentir esto. No te atrevas». Juliano intentó hablar, pero solo alcanzó a pronunciar su nombre. Gloria se arrodilló a su lado, y por primera vez lo vio sin título ni orgullo. Solo un hombre vencido por su propio corazón. «No sé si podré olvidarlo, Juliano», susurró, «pero prometo no odiarte». Él cerró los ojos, y en ese silencio, el perdón se volvió más fuerte que cualquier palabra. Don Mateo y los criados llegaron corriendo. Llevaron al duque de vuelta al palacio, donde pasó días al borde de la muerte, con fiebres que lo hacían delirar y llamar el nombre de Gloria en sueños. Ella no se apartó de su lado. Cada noche, mientras las velas ardían y el viento golpeaba las ventanas, Gloria le limpiaba la frente con paños húmedos y rezaba por su recuperación. Durante aquellas semanas, mientras Juliano luchaba por su vida, cartas anónimas comenzaron a llegar al palacio. Advertencias, insultos, amenazas veladas. «Una almenara no se mezcla con la servidumbre», decían. «La nobleza no tolerará esta deshonra. Olvídala o pierde tu título». Pero Gloria las leía en silencio y las guardaba, sin permitir que nadie más las viera, protegiendo incluso en su ausencia al hombre que la había herido. Una tarde, don Mateo encontró a Gloria llorando en la biblioteca. «A veces, señorita», le dijo el viejo mayordomo con ternura, «el arrepentimiento vale más que la sangre. He visto al duque escribir cartas que nunca se atrevió a entregar. Cartas donde le pide perdón de 1000 formas distintas». Gloria alzó la mirada, sorprendida. «¿Cartas?». Don Mateo asintió y le extendió un puñado de papeles escritos con letra temblorosa. Gloria los leyó con el corazón en un puño. En cada línea, Juliano desnudaba su alma. Hablaba de su dolor, de su venganza, de cómo ella había llegado como una luz a su oscuridad, y él, ciego por el odio, había intentado apagarla. Pedía perdón, no esperaba ser amado, solo rogaba que ella pudiera encontrar paz. Las lágrimas de Gloria cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras, y en ese momento comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe, porque perdonar es elegir el amor sobre el rencor, la esperanza sobre el pasado, el futuro sobre las heridas. Cuando Juliano finalmente despertó, semanas después, encontró a Gloria sentada junto a su cama, con las cartas en su regazo. «Las leí», dijo ella con voz suave. «Todas». Juliano cerró los ojos, esperando el rechazo final, pero entonces sintió la mano de Gloria sobre la suya. «Te perdono», susurró, «y te amo, Juliano, a pesar de todo, porque el amor que siento por ti es más fuerte que el dolor que me causaste». Él abrió los ojos y en ellos brillaban lágrimas que no había derramado en años. «No merezco tu perdón». «Tal vez no», respondió Gloria con una sonrisa triste, «pero te lo doy de todas formas, porque es lo único que puede romper este círculo de venganza». Pasaron meses antes de que Juliano se recuperara completamente, y en ese tiempo el amor entre ellos creció de un modo diferente, sin mentiras, sin máscaras, sin títulos que los separaran. Solo dos almas que habían encontrado en el perdón la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando finalmente Juliano pudo ponerse de pie sin ayuda, convocó a todos los criados y nobles cercanos al gran salón del palacio. Don Mateo estaba presente, con una sonrisa discreta que revelaba que sabía lo que estaba por venir.
Algunos nobles habían llegado por curiosidad, otros por el escándalo. «He reunido a todos ustedes», comenzó Juliano con voz firme, «porque quiero que sean testigos de algo que debí hacer hace meses. El amor, como me enseñó alguien muy sabio, es la única batalla que la nobleza siempre pierde cuando intenta combatirlo». Hizo una seña, y Gloria entró al salón. Ya no vestía el uniforme de criada, sino un sencillo vestido blanco que la hacía parecer un ángel. Juliano caminó hacia ella, y Sastri, frente a todos los presentes, tomó su mano. «Mi orgullo me costó la paz», dijo, mirándola a los ojos. «Pero tú me enseñaste lo que es el amor, y hoy, delante de todos, te pido que seas mi esposa. No como duque a criada, sino como hombre a mujer, como alma a alma». El murmullo de desaprobación llenó el salón. Pero Juliano no apartó la mirada de Gloria. «Sí», susurró ella con lágrimas de felicidad. «1000 veces, sí». La boda se celebró al amanecer en la capilla del palacio, con las campanas tocando no por estatus ni por poder, sino por redención. Gloria vestía el mismo traje blanco, sin joyas ni adornos, porque su belleza no necesitaba embellecerse. Y cuando Juliano la vio caminar hacia él por el pasillo de la capilla, supo que había encontrado algo más valioso que toda la venganza del mundo. Había encontrado la paz. Frente al altar, con las manos unidas, juraron amarse en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en el honor y en el escándalo. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue la promesa de que el amor siempre vence al odio. El escándalo fue inevitable. La nobleza murmuró durante meses. Algunas familias retiraron sus alianzas, pero Juliano no retrocedió, porque había aprendido que el amor verdadero no destruye apellidos, los limpia, que no hay venganza más perfecta que el perdón, ni poder más grande que amar sin miedo. Y así, bajo el cielo de Castilla, una criada y un duque escribieron una historia que demostraría que cuando el amor es genuino, ni el orgullo ni el pasado pueden detenerlo. Porque al final, lo único que queda es la verdad más simple y más bella de todas, que amar es la única victoria que realmente importa, y que el perdón, lejos de ser debilidad, es el acto más valiente que un corazón puede realizar. Gracias por compartir conmigo este momento. Cada historia cobra vida gracias a ti. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntame, ¿qué hora es donde estás escuchando esta historia ahora? Escríbelo en los comentarios, que me encantará saber desde dónde y a qué hora nuestros corazones se encuentran. Y no te vayas. En el comentario fijado te dejé el enlace de una playlist con muchas historias encantadoras, perfectas para acompañarte mientras realizas tus tareas o simplemente te relajas un momento. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.